Jamás olvidaré el momento en que cojeé hacia esa sala del tribunal de Denver, el eco de mis muletas resonando contra el pulido suelo de mármol. Mi corazón latía desbocado mientras me enfrentaba a mi familia, sentada allí con una sonrisa de suficiencia, pensando que ya habían ganado. Pero sus ojos se abrieron como platos al verme viva, erguida, a pesar del dolor que me recorría la pierna. Sin embargo, fue la mujer a mi lado la que hizo saltar a mi padre de su asiento, su rostro pálido mientras gritaba: «Dios mío, es ella». Toda la sala se quedó petrificada. Creían que habían enterrado mi futuro en esa cama de hospital donde me dejaron sola en coma, abandonada como si no fuera nada. Pensaban que podían robar todo por lo que había trabajado, un contrato de 10 millones de euros, el logro de mi vida. Pero se equivocaban. Si hubierais sido vosotros, ¿los haríais pagar o les daríais una oportunidad de enmendar las cosas? Todo comenzó meses antes de ese enfrentamiento judicial. Acababa de salir de un elegante rascacielos de Denver, con las manos temblorosas mientras apretaba el contrato firmado. 10 millones. Mi algoritmo de inteligencia artificial, un avance en el diagnóstico médico, me había conseguido un acuerdo con una importante corporación sanitaria. Años de noches en vela, de codificación sin fin y de superar las dudas habían dado sus frutos. Tenía 28 años, era ingeniera de software en la cima de mi carrera, y no podía esperar a compartir la noticia con mi familia. Conduje hasta nuestra casa suburbana, con el corazón latiendo de orgullo, imaginando sus rostros iluminados. Me equivoqué. Cuando crucé el umbral de la puerta, mi hermana estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos entrecerrados. Tenía 32 años, era jefa de proyecto en mi empresa, siempre impecable, siempre en control. Pero ese día, algo andaba mal. Levanté el contrato sonriendo y dije: «Lo he conseguido. 10 millones de euros por mi algoritmo». Sus labios se crisparon, no en una sonrisa, sino en una mueca. «¿Tu algoritmo?», espetó. «¿Te refieres al que he estado supervisando? ¿Al que impulsé en reuniones?». Su voz destilaba veneno, y yo me quedé helada. Siempre supe que era competitiva. Siempre la hija dorada que recibía los elogios de nuestros padres mientras yo me contentaba con las migajas de aprobación. Pero esto era diferente. Esto era rabia. Intenté explicarle que el algoritmo era mi trabajo, mi código, mis noches sin dormir. Se levantó de la silla, raspando el suelo, y se acercó. «Te crees mejor que yo, ¿verdad?». «Sí, Seo». Retrocedí con las manos levantadas, intentando calmarla. «Esto no va de ti», dije con la voz temblorosa. Pero no me escuchaba. Ya estábamos en lo alto de la escalera, discutiendo, su cara a centímetros de la mía. «No eres nada sin mí», escupió, y entonces, en un instante, sus manos empujaron mis hombros. Tropecé, pisé en falso, y el mundo giró mientras caía. El dolor explotó en mi cabeza, mi cuerpo estrellándose por los escalones de madera, y luego la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, el pitido de las máquinas llenando el silencio. Me dolía la cabeza, me dolía la pierna, y la voz de una enfermera rompió la niebla. «¿Estás despierta?», dijo suavemente. Parpadeé intentando juntar las piezas. «¿Cuánto tiempo?», logré decir. 2 semanas», respondió con los ojos amables pero cautelosos. 2 semanas en coma. Pregunté por mi familia, por mi hermana, por mis padres. La enfermera dudó y luego dijo: «Nadie ha venido. Tus padres llamaron una vez al principio, pero no han venido». Se me encogió el pecho. Esperaba que mi hermana se mantuviera alejada después de lo que había hecho, pero mis padres. Pensé en mi padre, siempre distante, y en mi madre, siempre apoyando a su hija favorita. «¿Dijeron algo?», pregunté temiendo la respuesta. La enfermera desvió la mirada. «Dijeron que te lo habías buscado tú misma, que los habías avergonzado». Me quedé allí tumbada, mirando al techo, las palabras hiriéndome más que la caída. Mis propios padres me descartaban como si no fuera nada. Pensé en el contrato, mi momento de triunfo ahora empañado por la envidia de mi hermana. No solo me había empujado por las escaleras, había intentado borrarme. Y mis padres, las personas que deberían haber estado a mi cabecera rezando por mí, me habían dado la espalda. Apreté los puños. El dolor en mi cuerpo, nada comparado con la traición en mi corazón.
Los días pasaban lentamente y mi aislamiento se hacía más pesado. La habitación del hospital se sentía como una jaula, sus paredes se cerraban sobre mí mientras yacía allí, mi cuerpo dolorido por la caída. Nadie de mi familia apareció. Ni mis padres ni mi hermana. Miraba constantemente la puerta, esperando que alguien se preocupara, pero permanecía cerrada. Las enfermeras se movían en silencio, sus rutinas se desdibujaban, y me quedé sola con mis pensamientos, repasando la punzada de la traición de mi familia. Siempre había sido la forastera a sus ojos, eclipsada por el encanto de mi hermana. Pero su ausencia ahora dolía más que nunca. Me preguntaba si siquiera sabían que estaba despierta, o si simplemente no les importaba. Una mañana, mi hermana apareció sin previo aviso. Estaba al borde de mi cama, con los brazos cruzados, una sonrisa burlona retorciendo su rostro. «Sigues aferrándote a la vida», dijo con la voz aguda y fría. «Estás reteniendo a todo el mundo, ¿sabes?» El dolor se agudizó en mi pierna mientras intentaba moverme, mirándola fijamente. «¿Por qué estás aquí?», pregunté con la garganta apretada. Se inclinó con los ojos brillantes. «Solo para asegurarme de que te quedas fuera de mi camino», dijo, luego se enderezó y salió. Sus pasos resonaron. Sus palabras no eran solo crueles. Llevaban un peso, como si guardara un secreto. Apreté la sábana de la cama, mi ira hirviendo. No solo se estaba burlando de mí. Estaba tramando algo. Más tarde esa semana, mi mejor amiga se deslizó en la habitación, con el rostro demacrado por la preocupación. Me abrazó suavemente con cuidado de no mover mis heridas, y se sentó a mi lado. «He estado luchando para verte», dijo con la voz baja. «El hospital me ha mantenido alejada hasta ahora». Sentí una oleada de alivio, su presencia, un salvavidas en este lugar solitario. Entonces soltó una bomba. «Tu hermana ha estado hablando en el trabajo», dijo con los ojos entrecerrados. «Les está diciendo a todos que se está quedando con tu contrato de 10 millones de euros, actuando como si fuera suyo». Se me revolvió el estómago. Mi algoritmo, el que había construido desde cero, estaba siendo reclamado por ella. Está diciendo que es ella quien lo ha hecho posible. Mi mejor amiga añadió con la voz tensa de asco. La comprensión me golpeó con fuerza. Mi hermana no solo se estaba regodeando. Estaba intentando robar mi legado. Esa noche cogí mi teléfono, gimiendo mientras mis dedos torpemente buscaban la pantalla. Necesitaba comprobar mi cuenta bancaria, esperando poder cubrir algunos gastos del hospital y recuperar una pizca de control. La aplicación se cargó y apareció una alerta roja. Cuenta congelada. Mi corazón latió con fuerza. Llamé al banco. Mi voz temblaba y las palabras del representante me helaron. Una orden judicial ha congelado sus fondos, dijo. Cita preocupaciones sobre su capacidad para gestionarlos. Capacidad. Acababa de despertar de un coma luchando por sobrevivir y alguien intentaba tacharme de incompetente. La visita de mi hermana. Su confianza insolente y sus alardes en el trabajo encajaron en su sitio. Todo empezaba a tener sentido. Esto no era solo abandono. Una semana después, un desconocido entró en mi habitación de hospital. Se presentó como mi abogado, un hombre de unos 30 años con ojos agudos y una voz tranquila. Llevaba una carpeta gruesa, con expresión seria, mientras se sentaba junto a mi cama. Estoy aquí por su contrato, dijo, deslizando una pila de papeles hacia mí. Mi corazón se aceleró mientras examinaba los documentos. Eran formularios legales sellados y oficiales, que me declaraban incapacitada, incapaz de gestionar mis propios asuntos. Mi firma estaba garabateada en la parte inferior, pero yo nunca había firmado eso. Estos se presentaron para transferir su acuerdo de 10 millones de euros, dijo, su tono firme pero sombrío. Alguien está intentando llevarse todo. Apreté los papeles, mi mente daba vueltas. La sonrisa burlona de mi hermana en su visita al hospital me vino a la cabeza. Esto tenía su nombre escrito por todas partes. Le pregunté a mi abogado cómo me había encontrado. Explicó que un colega de mi empresa, preocupado por mi ausencia, lo había contratado para investigar. La orden judicial que congela su cuenta bancaria fue solo el principio, dijo pasando a otra página.
Estos documentos afirman que no es apta para trabajar basándose en sus registros médicos. Lo miré fijamente, la incredulidad se convirtió en pavor. ¿Mis registros médicos? Apenas llevaba una semana despierta, y alguien ya estaba reescribiendo mi historia. Mi abogado se inclinó con la voz baja. Necesitamos investigar más a fondo, pero esto parece deliberado. Asentí, mi rabia aumentando. Mi hermana no solo estaba robando mi contrato. Estaba intentando borrar mi competencia, mi identidad. Esa tarde un médico vino a verme. Era una mujer de unos 40 años, con un rostro amable pero decidido, y se presentó como la que había supervisado mi atención. He encontrado algo preocupante, dijo sacando mi historial en una tableta. Sus registros médicos fueron alterados después de que la ingresaran. Se me cortó la respiración. Señaló entradas que mostraban sedación prolongada y problemas neurológicos exagerados, ninguno de los cuales coincidía con mi recuperación. Alguien añadió esto para que pareciera que nunca despertaría, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por eso la orden judicial se tramitó tan rápido. Sentí un escalofrío. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de mantenerme fuera de escena permanentemente. Mientras yacía allí, las piezas empezaron a encajar. Mi hermana siempre había sido controladora, desde que éramos niñas. Recordaba cómo a los 6 años me arrebataba mi muñeca favorita y la reclamaba como suya, sonriendo mientras nuestros padres la elogiaban por ser asertiva. A los 10 años había perfeccionado la técnica de desviar su atención de mí, convenciéndolos de que yo era el problema cada vez que hablaba. En la adolescencia manipulaba todas las decisiones familiares, desde los planes de vacaciones hasta quien se quedaba con la habitación más grande, pintándome siempre como la egoísta. Mis padres nunca cuestionaron sus palabras. Adoraban su confianza, su encanto. Había pasado años intentando demostrar mi valía, construyendo mi algoritmo de IA para demostrar que era más que su sombra. Pero ahora ella lo había llevado a un nuevo nivel, orquestando un plan para despojarme de todo lo que había ganado. Miré a mi abogado, luego a la doctora, sus rostros firmes con determinación. Creían en mí incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Los documentos falsificados, los registros alterados. Todo era obra de mi hermana, con mis padres probablemente haciéndose los tontos como siempre. Pensé en sus alardes en el trabajo, sus crueles palabras en el hospital. Creía que había ganado, que me quedaría rota, pero me había subestimado. Le devolví los papeles a mi abogado con la voz firme. Vamos a luchar contra esto, dije. Asintió, una chispa en sus ojos. La doctora prometió documentar cada discrepancia en mis registros. No solo luchaba por mi contrato. Luchaba por mi vida. Decidida a contraatacar, di un paso audaz. Todavía débil, pero impulsada por la rabia, me di de alta en el hospital contra el consejo médico y concerté una reunión con mi hermana en una cafetería tranquila de Denver. Metí una pequeña grabadora en el bolsillo con el corazón latiendo con fuerza mientras cojeaba al entrar. Ya estaba allí, tomando café, con la postura relajada, pero los ojos agudos. Ya estás de pie, dijo con un tono burlón. No pensaba que lo lograrías. Forcé una sonrisa siguiendo el juego y pregunté por el trabajo. Se recostó, sonriendo con suficiencia. El contrato avanza, dijo. Alguien tuvo que dar un paso al frente, ya que tú estás indispuesta. La presioné, manteniendo la voz casual. ¿Te refieres a mi contrato? Su risa fue fría. Es mío ahora. No ibas a conseguir que se hiciera desde una cama de hospital. Apreté la mandíbula. La grabadora capturaba cada palabra. Acababa de admitir su plan de robar mi acuerdo de 10 millones de euros. De vuelta en mi apartamento temporal, me reuní con un investigador privado recomendado por mi abogado. Era una mujer de unos 30 y tantos años, perspicaz y seria, con un don para descubrir secretos. He estado investigando las finanzas de tu hermana, dijo extendiendo extractos bancarios sobre la mesa. Se me cortó la respiración cuando señaló una serie de pagos, grandes sumas enviadas a un colega de mi empresa. Este hombre, dijo señalando un nombre, recibió 10.000 euros de la cuenta de tu hermana. Reconocí el nombre, un colega que siempre había sido demasiado ansioso por complacerla. Ha estado falsificando documentos de la empresa,
añadió, haciendo que parezca que tu hermana era la principal responsable de tu algoritmo. Mi sangre hirvió. No solo se estaba atribuyendo el mérito. Estaba pagando para reescribir la historia. Más tarde ese día, mi mejor amiga me llamó con la voz urgente. He encontrado algo que necesitas ver, dijo, reenviando una cadena de correos electrónicos internos de la empresa. Los abrí, mis ojos escaneando la pantalla. En uno, mi hermana le había escrito a nuestro jefe: con Grace fuera, me hago cargo para reemplazarla. El contrato está en buenas manos. Otro correo electrónico se jactaba de su visión para el algoritmo, como si yo nunca hubiera existido. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras, cada una traición. La voz de Cynthia rompió mis pensamientos. Ha estado planeando esto durante semanas, dijo. Todos en el trabajo piensan que ella es la heroína. Le di las gracias, mi determinación se endureció. Estos correos electrónicos eran pruebas de que mi hermana estaba intentando borrarme de mi propio éxito. Decidida a no dejar piedra sin remover, llamé a la oficina administrativa del hospital. Me había perseguido la advertencia del médico sobre mis registros médicos alterados, y necesitaba respuestas. La administradora, una mujer eficiente, confirmó mis sospechas después de sacar mi expediente. Hay pruebas de cambios no autorizados, dijo con la voz tensa. Se añadieron entradas para exagerar su estado, sugiriendo que estaría incapacitada durante meses. Pregunté quién tenía acceso a mis registros. Dudó, luego admitió: solo unos pocos miembros del personal, pero estamos investigando una solicitud externa que llegó a través de un canal legal. Mi mente flasha las conexiones de mi hermana, su capacidad de manipulación. Esto no se trataba solo del contrato. Se trataba de mantenerme abajo, encerrada en una falsa narrativa de fragilidad. Con pruebas en mano, me preparé para la batalla. Me senté frente a mi abogado en su oficina de Denver, un espacio desordenado lleno de libros legales y expedientes de casos. Estamos construyendo un caso sólido, dijo con la voz firme. Presentaremos una demanda en un tribunal de Denver acusando de fraude y conspiración para privarle de su contrato. Asentí, mis dedos trazando el borde de la mesa, pero mi pecho se apretó. Ir a juicio significaba enfrentarme a mi familia, a las personas que me habían traicionado sin pensarlo dos veces. Daniel se inclinó con los ojos agudos. La grabación es clave, dijo. En Colorado, el consentimiento de una parte es legal, por lo que su conversación en la cafetería con su hermana es admisible. Exhalé, aliviada de que mi arriesgada maniobra fuera válida en el tribunal. Explicó que presentaríamos la grabación junto con los correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, que mostraban la intención de mi hermana de robar mi acuerdo de 10 millones de euros. También llamaremos a la doctora que revisó sus registros médicos, añadió. Su testimonio demostrará que las alteraciones fueron deliberadas. Sentí una oleada de esperanza, pero el peso de lo que estaba por venir me oprimió. Esto no se trataba solo de ganar. Se trataba de confrontar a la familia en la que una vez confié. Más tarde ese día, me reuní con una doctora en una sala de conferencias del hospital. Se sentó frente a mí con la postura tranquila, pero la expresión seria. He preparado una declaración detallada, dijo deslizándome una carpeta. Confirma los cambios no autorizados en sus registros, entradas añadidas para exagerar su coma y sugerir una incapacidad permanente. Hojeé sus notas, mi corazón latiendo con fuerza. Las pruebas eran claras. Alguien había intentado pintarme como indefensa para justificar el despojo de mis derechos. La doctora Price se encontró con mi mirada. Declararé cada discrepancia, dijo firmemente. Esto no fue un accidente. Sus palabras reforzaron mi resolución, pero también agitaron una tormenta de emociones que había enterrado profundamente. Al salir del hospital, los recuerdos del favoritismo de mi familia inundaron mi mente. Vi a mi hermana en cenas familiares, siempre el centro de atención, sus historias ganándose las sonrisas de mis padres mientras mis logros pasaban desapercibidos. Recordaba la vez que gané una feria de ciencias a los 15 años, solo para que mi madre elogiara el proyecto de arte de mi hermana en su lugar. Mi padre asentía, descartando mis esfuerzos como poco prácticos. Su preferencia constante por ella me había impulsado a trabajar más duro, a construir mi algoritmo para demostrar que era suficiente. Ahora habían vuelto a ponerse de su lado,
permitiéndole manipular mi vida mientras luchaba por sobrevivir. El dolor de su rechazo me golpeó como una ola, amenazando con ahogar mi coraje. Me detuve en un parque cerca del juzgado, necesitando aire. Me senté en un banco, el frío atravesando mi abrigo, y me permití sentir el dolor. No solo luchaba por mi contrato. Luchaba por la verdad. Por los años que pasé demostrando mi valía. Llegó el día del juicio y estaba lista. La sala del tribunal de Denver vibraba de tensión mientras me sentaba junto a mi abogado, con las manos entrelazadas en mi regazo. Daniel se levantó, su voz clara y autoritaria, dirigiéndose al juez. Tenemos pruebas irrefutables de una conspiración para defraudar a mi cliente. Comenzó a presentar la grabación de la cafetería donde mi hermana admitió haber robado mi contrato de 10 millones de euros. El audio sonó, su voz de suficiencia resonando por la sala. Es mío ahora. Suspiros recorrieron la galería. Daniel continuó con los documentos de la empresa falsificados que mostraban cómo mi hermana y un colega habían falsificado registros para reclamar mi algoritmo. La miré al otro lado de la sala, su rostro pálido pero desafiante. A continuación, Daniel presentó los extractos bancarios que revelaban los pagos que mi hermana había hecho a Mark, un colega que permanecía rígido en su asiento. Estas transacciones prueban la colusión, dijo Daniel, su tono inquebrantable. Le entregó al juez una carpeta de correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, donde mi hermana se jactaba de reemplazarme. Las pruebas eran herméticas, cada pieza se apilaba en su contra. Luego la doctora subió al estrado. La doctora Price habló con calma, sus palabras precisas. Los registros médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señora Harper, dijo, mostrando gráficos. Se añadieron entradas falsas que sugerían una incapacidad permanente, utilizadas para justificar la orden judicial en su contra. Los ojos del juez se entrecerraron y sentí una chispa de esperanza. La verdad se estaba desvelando. Mi hermana se levantó para defenderse, su voz aguda pero inestable. Estaba protegiendo a la empresa, afirmó, sus ojos yendo hacia el juez. Grace era inestable, no apta para liderar. Sus mentiras dolieron, pero se desmoronaron bajo el escrutinio. Mark la siguió balbuceando su defensa. Solo seguía órdenes, dijo, evitando mi mirada. Su débil excusa solo profundizó el ceño fruncido del juez. Observé a mis padres en la galería, sus rostros una mezcla de shock y negación. Mi madre agarraba el brazo de mi padre, sus labios temblaban. Mi padre miraba al frente, su habitual semblante frío resquebrajándose. Habían permitido a mi hermana durante años, pero ahora su complicidad quedaba al descubierto. Daniel me llamó para testificar. Mi corazón latió con fuerza mientras subía al estrado, mirando a la sala. Hablé de mi algoritmo, de los años de trabajo que había invertido en él, y de la traición de ser empujada por las escaleras. Describí cómo desperté en el hospital, abandonada por mi familia, y descubrí su complot para despojarme de todo. Pensaron que me quedaría callada, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Pero estoy aquí por justicia. La sala guardó silencio, el peso de mis palabras calando. Mi hermana me miró fijamente, su confianza desvaneciéndose. Mis padres desviaron la mirada, incapaces de encontrarme los ojos. Por primera vez sentí el cambio de poder. El juez deliberó, los minutos se estiraron como horas. Finalmente pronunció su veredicto. Las pruebas son abrumadoras, dijo con voz firme. La demandada orquestó un complot calculado para defraudar a la señora Harper de su propiedad intelectual y sus derechos financieros. Sentenció a mi hermana a 4 años de prisión por fraude y conspiración. Mark recibió 2 años por su papel en la falsificación de documentos. Exhalé el alivio lavándome, pero el juez no había terminado. En cuanto a los padres, continuó, su implicación en la facilitación de este complot justifica una demanda civil por daños y perjuicios. Mi madre jadeó, enterrando el rostro entre las manos. Los hombros de mi padre se hundieron, su autoridad destrozada. Mientras el mazo golpeaba, sentí que un peso se levantaba. La sala se vació, pero yo me quedé observando a mi familia marcharse en desgracia. La máscara desafiante de mi hermana se había agrietado, sus ojos huecos. Mark salió arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Mis padres, una vez tan despectivos,
ahora se enfrentaban a las consecuencias de su favoritismo. Había luchado por mi verdad, y había ganado. El contrato era mío de nuevo, mi nombre restaurado. Pero más que eso, había recuperado mi fuerza. Salí del juzgado con el cielo de Denver brillante sobre mí, lista para reconstruir mi vida. Con justicia servida, comencé un nuevo capítulo. Estaba en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero luminoso con ventanas que daban al horizonte de la ciudad. Las paredes estaban desnudas, pero contenían promesas, un nuevo comienzo, libre de las sombras de la traición de mi familia. Había tomado la decisión de cortar todos los lazos con ellos. No más llamadas, no más visitas, no más esperar su aprobación. Mi hermana, mis padres, eran parte de un pasado que ya no necesitaba. La libertad de esa elección se sentía como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales habían sido severas. Mi hermana estaba cumpliendo una sentencia de 4 años de prisión. Su ambición reducida a una celda. El tribunal le ordenó pagarme 200.000 euros en restitución por los daños que había causado. Mark, un colega que había sido su peón, se enfrentaba a 2 años tras las rejas y una multa de 20.000 euros por su papel en la falsificación de documentos. Mis padres, cómplices en su silencio, fueron golpeados con una sentencia civil, obligados a pagar 75.000 euros en daños. Su reputación en nuestra comunidad se desmoronó, su estatus una vez orgulloso erosionado por sus propias elecciones. No me regodeé. No sentí alegría en su caída. Pero sentí alivio al saber que ya no podían hacerme daño. Quería hacer más que reconstruir mi propia vida. El dolor de ser traicionada, de ser dejada sola en una cama de hospital, me había mostrado cuántos otros podrían enfrentarse a luchas similares. Di un paso audaz, invirtiendo 500.000 euros de las ganancias de mi contrato en una fundación de Denver para víctimas de abuso familiar. El fondo proporcionaría ayuda legal, asesoramiento y alojamiento seguro para aquellos que escapaban de familias tóxicas. En el evento de lanzamiento, hablé ante una pequeña multitud, mi voz firme. Nadie debería sentirse solo en su lucha, dije, las palabras llevando mis propias cicatrices. La fundación era mi forma de convertir el dolor en propósito, asegurando que otros tuvieran el apoyo que me había faltado. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje. Mi familia había intentado borrarme, mi hermana con sus planes, mis padres con su indiferencia, pero sus acciones solo me habían hecho más fuerte. Había luchado a través de un coma, descubierto sus mentiras y me había enfrentado a ellos en el tribunal. Cada paso había sido una batalla, desde grabar la confesión de mi hermana hasta presentar pruebas con mi abogado. Había aprendido que la justicia no se trataba solo de ganar. Se trataba de defenderse. Incluso cuando las probabilidades parecían imposibles, mi algoritmo, mi orgullo, estaban de nuevo en mis manos, y ya estaba planeando su próxima fase, decidida a hacerlo más grande que nunca. La mayor lección no se trataba de venganza o triunfo. Se trataba de autosuficiencia. Durante años había buscado la validación de mi familia, persiguiendo su amor a través de logros que ignoraban. Pero en esa cama de hospital, abandonada y traicionada, encontré algo mejor, mi propia fuerza. No necesitaba su aprobación para saber mi valor. La perseverancia me había llevado a través del dolor, las mentiras y la sala del tribunal. Me había enseñado que nadie podía robarme mi futuro a menos que yo se lo permitiera. Mientras miraba Denver, las luces de la ciudad brillando abajo, supe que era suficiente. Estaba lista para construir una vida en mis propios términos, una donde nadie pudiera frenarme.